¿Qué les parece si comenzamos a estudiar un tema muy interesante dentro de lo que son nuestros videos de historia? Y vamos a ver cómo este tema es completamente diferente a los hechos que venimos viendo, hechos concretos, como lo pueden ser guerras, revoluciones, y historias de los imperios. En este caso vamos a ver qué fue el Renacimiento. Y cuando hablamos de Renacimiento, lo debemos entender como una puerta de entrada a la Edad Moderna. Vamos a situarnos en los comienzos de la Edad Moderna. Y siempre nos resulta difícil fijar los límites de comienzo y final de este periodo. Dependiendo del libro de historia o el historiador, nosotros vamos a ver uno u otro año que da comienzo o final. Sin embargo, podemos decir que el Renacimiento significó un cambio profundo. Cambio profundo en la vida de los europeos. Como nosotros comentamos, este cambio se dará en en las principales ciudades de Europa, entre los siglos XV y XVI, sobre todo. Siglos XV y XVI para que nosotros nos ubiquemos aproximadamente. Ahora bien, les cuento que este periodo se lo denomina Renacimiento porque supuso ser el renacer de la cultura grecorromana. Renacer de la cultura greco-romana. En caso que quieran interesarse o que quieran conocer un poquito más de la cultura grecorromana, los invitamos a que vean nuestros videos de la antigua Grecia y la antigua Roma. Entonces, este renacer de la cultura grecorromana suponía un retorno a los orígenes del ser humano, una especie de vuelta a lo natural. Vuelta a lo natural, a la armonía, a, si se quiere, la simetría, a la contemplación de la naturaleza, ¿sí? Significaba un cambio rotundo sobre todo. Muy bien, el Renacimiento, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes, como tenemos aquí, va a comenzar a darse o a gestarse sobre todo en Italia, tal como tenemos la bandera de Italia. Sobre todo en la ciudad de Florencia. Florencia, ¿sí? Y es el lugar, Italia y sobre todo Florencia, en donde el recuerdo de la cultura romana estaba todavía latente. Y a su vez se va a retornar, como decíamos, también a la cultura griega, sobre todo de la mano de varios pensadores bizantinos que en ese momento huían de los turcos que los estaban persiguiendo. Como decíamos, Florencia iba a ser la ciudad por excelencia donde encontraríamos al Renacimiento expresarse en su mayor esplendor. Allí, en Florencia, estaban, sobre todo, grandes grupos de nobles y burgueses que contentos, vamos a ubicar aquí, nobles, burgueses, que contentos, como decíamos, con este renacer de la cultura y las artes, comenzaban a rivalizar todo el tiempo por quienes poseían mayores obras de arte. Es la época en la cual se comienza a utilizar sobre todo la obra de arte para decorar las casas, sobre todo los burgueses que las empezaban a, si se quiere, coleccionar, ¿sí? Y se empezaba esa rivalidad de esta especie de envidia entre quién tenía más o menos obras de artes. Ahora bien, ¿quiénes son los pintores más famosos o los artistas que más sobresalían? Personas como este hombre que vemos aquí, llamado Tiziano, un pintor muy famoso, o este señor que vemos aquí, llamado Leonardo da Vinci. Da Vinci, Da Vinci, ¿cómo se escribe? Y este señor que vemos aquí también llamado Rafael. Y permítanme que volvamos a nuestra pantalla principal para detenernos en este cuadro que nosotros no hemos comentado al principio. ¿Por qué? Porque ya que hablamos de Leonardo da Vinci, Leonardo, les comento que esta es una de sus obras más importantes, llamada La Gioconda o la Mona Lisa, también como lo suelen llamar algunos. La Gioconda es un cuadro que fue hecho entre 1505 y 1506. ¿Sí?
Se considera que esta es su etapa, si se quiere, en la cual se termina de concluir, pero el cuadro se comienza a elaborar a partir de 1503, siendo en 1505 y 1506 en esa brecha de tiempo en el cual se termina. Y hoy en día este cuadro está en uno de los museos más famosos de Francia, el Museo del Louvre. Por ende, cualquiera que tenga oportunidad de poder visitar aquel museo tan importante, no se pierda de ver esta imponente obra. Muy bien, ahora sí volvamos a nuestros amigos que teníamos en nuestra pantalla, que eran ni más ni menos que Tiziano, Leonardo da Vinci y Rafael. Ahora bien, estos hombres, sobre todo Leonardo da Vinci, eran sorprendentes. ¿Por qué? Porque ellos no se limitaban a ser simplemente pintores, sino que también, junto con el Renacimiento, se trajo un renacer de las ciencias, una evolución de la ciencia y ciertos conocimientos. Y ahora sí, vayamos a ver cuáles fueron uno de los descubrimientos más importantes del Renacimiento, que serán ni más ni menos que la imprenta. Esta máquina que vemos aquí. La imprenta. Y el señor que va a crear la imprenta es el señor Gutenberg. Gutenberg. Gutenberg fue el creador de la imprenta, ¿sí? Como decíamos, la imprenta se va a crear en el año 1448, en los albores del Renacimiento, y trajo consigo un cambio radical para lo que fue la historia de las editoriales posteriormente. Otro de los avances que va a haber, si se quiere llamarlo avances o descubrimientos, mejor dicho, descubrimientos, va a ser el de las armas de fuego. Armas de fuego. Armas de fuego que darán seguridad posteriormente a los ejércitos para poder enfrentarse de forma, si se quiere, más tranquila o más segura. Ahora bien, nosotros también decíamos que había una nueva concepción del hombre, un retorno a lo natural. Hablemos un poquito de esta nueva concepción del hombre. Nueva concepción del hombre. Y para eso los invito a que veamos esta imagen, este dibujo que ha hecho Leonardo da Vinci, muy importante, que nos va a servir para graficar esta nueva concepción del hombre. ¿Sí? Les cuento un poquito. El hombre del Renacimiento se consideraba totalmente diferente al del Medioevo. Cuando nosotros estudiamos tanto el hombre del Renacimiento como la concepción que se tenía del hombre del Medioevo, vemos que hay un cambio totalmente radical. Porque durante la época medieval, la cultura había sido teocéntrica. Esto significa que todo giraba en torno a Dios. Teo es Dios, ¿sí? Entonces Dios era el centro, ¿sí? Pero el hombre del Renacimiento, como decimos, va a ser un hombre diferente. Va a buscar la verdad, va a sentir curiosidad por todo y sobre todo comenzará a depositar su fe en la razón. Fe en la razón. Ya no creerá que Dios puede darle las respuestas a todos, sino que empezará a investigar, se apoyará en la ciencia. Él va a alejarse de Dios de alguna manera para fijarse en sí mismo. Y esta vuelta del hombre a sí mismo es lo que se llama antropocentrismo, totalmente diferente al teocentrismo. Antropocentrismo. ¿Sí? En donde el hombre pasa a ser el centro de todas las cosas. Como decíamos al principio, había un retorno a lo clásico. Por eso se va a comenzar también a estudiar el griego y el latín, ¿sí? Para no dejar de lado este dato también que era muy importante. Haciéndose también una especie de retorno a lo que era la literatura greco-romana. Ahora bien, nos queda por hablar un poquito, vamos a hacer un espacio aquí, de lo que era la nueva ciencia. Porque como decíamos, también hubo un desarrollo de la ciencia. Un desarrollo de la ciencia. Como vimos, no solo la imprenta y la fabricación de nuevas armas, sino que también los intelectuales de aquella época podían ser no solo pintores,
también dedicarse a un montón de oficios, si se quiere. La ciencia evolucionaba sobre todo por este nuevo afán del hombre de explicar racionalmente todo lo que lo rodeaba. Entonces, el hombre buscaba una explicación racional a todo. Y como decimos, este afán de buscar una explicación racional a todo es lo que lo ayudará a desarrollar posteriormente o a crear muchos avances científicos. Y entre ellos, entre los hombres destacados, vamos a nombrar a Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, que vivió desde el 1473 al 1543. Les cuento un poquito que Nicolás Copérnico es considerado el máximo representante de la ciencia moderna y también de la astrología renacentista. Él descubrió que no eran los astros los que giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra y los demás planetas lo hacían alrededor del Sol. Y eso fue la teoría más conocida y famosa de la Edad Moderna llamada heliocentrismo. Heliocentrismo. Con lo cual Nicolás Copérnico nos daba a conocer que era el Sol el centro del sistema solar, del sistema planetario. Muy bien, esto es básicamente cuáles fueron los avances y algunas características propias del Renacimiento. Los invito a que sigan viendo nuestros videos para conocer otros hechos importantes de la historia moderna.